¿Sabías que el Enidriodon homoensis es la nutria más grande que existió? Sus fósiles fueron descubiertos por varios equipos de excavaciones internacionales a lo largo de los años, en el Valle del Bajo Omo, en el suroeste de Etiopía, los cuales se descubrieron sus dientes, fémur y su cráneo. Vivió en lo que ahora es el suroeste de Etiopía durante la época del Mioceno y el Plioceno hace 3.500 a 2.500 millones de años, lo cual hace que haya compartido hábitat con nuestros primos y ancestros los hominios. Tenía un peso estimado de 200 kilogramos, y llegaba a medir unos 2 metros de alto, convirtiéndola también en el mustélido más grande que ha existido. Se alimentaba de animales terrestres pequeños, acuáticos y semiacuáticos como moluscos, tortugas y bagres. ¿Sabías que, al inicio de la era mesozoica, hace 225 millones de años, gran parte del territorio que hoy ocupa México, se encontraba bajo el mar, excepto algunas zonas, como lo que hoy conocemos como Tamaulipas? Sin embargo, durante el período Cretácico, o sea el último período de la era mesozoica, mientras los continentes se iban separando y las 4 placas iban chocando, se iban emergiendo varias regiones del país. El territorio de Coahuila era una gran costa, y tenía ríos que desembocaban en el mar, y otras zonas eran islas. Es por eso que la mayoría de los fósiles de dinosaurios encontrados en México pertenecen al período Cretácico, como son los fósiles del Alamosaurus, Centrosaurus apertus y el Gorgosaurus libratus. ¿Sabías que el imperio más grande en la historia de la humanidad fue el gigante Imperio Británico, entre los siglos XVI y XX, ya que este dominó los 6 continentes, como fue el territorio antártico británico, Guayana británica, la actual Guyana, Canadá, Honduras británica, la actual Belice, el cual todo el territorio tenía unos 35 millones de kilómetros cuadrados, y contar con una población de aproximadamente 458 millones de personas, lo que significa aproximadamente una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras emergidas. Durante más de un siglo fue la primera potencia mundial, y como resultado de sus expansiones masivas en todo el mundo, su legado cultural y lingüístico se puede encontrar en casi cualquier cultura desarrollada en la Tierra. ¿Sabías que Groenlandia es la isla más grande del mundo, y forma parte del reino danés autónomo? Está ubicada en el Océano Atlántico Norte y Ártico, tiene una superficie de 2.130.800 kilómetros cuadrados, es conocida por sus aguas termales, sus icebergs y por la aurora boreal. Alberga a la capa de hielo más grande del mundo después de la Antártida, lo que hace que su única vegetación sea del tipo tundra, la cual se compone de arbustos enanos, juncias, hierbas, musgos y líquenes. Los árboles dispersos crecen en algunas regiones, los cuales son los abedules, sauces, abetos blancos y píceas de Sitka, alerces y pinos. Su fauna se compone principalmente de osos polares, zorros árticos, peces, focas y ballenas. ¿Sabías que la era mesozoica es considerada la era más larga que existió? Transcurrió entre la era cenozoica y la era paleozoica, duró 186 millones de años, comenzando hace 250 millones de años, y terminando hace 66 millones de años, dividida en 3 periodos: el Triásico, Jurásico y Cretácico, cada uno de ellos con diferentes características y diferente zoología. Esta era es conocida como la era de los dinosaurios, ya que en este período fue cuando estos gigantes reinaban la Tierra, y fue en donde posteriormente se extinguieron, causada por el impacto de un gran meteorito, que acabó con los dinosaurios. ¿Sabías que la tradición de adornar el árbol navideño se inició en Alemania y Escandinavia, asociada con la fe cristiana? El origen se remonta al siglo VIII, cuando San Bonifacio taló un roble para dedicárselo al dios nórdico pagano Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Tras leer el Evangelio, el misionero Bonifacio les ofreció un abeto, un árbol de la paz que representaba la vida eterna, para que sus hojas siempre estén verdes, y porque su copa señala al cielo. Desde ese entonces empezaron a talar árboles durante toda la Navidad. Durante ese entonces, el teólogo Martín Lutero puso velas sobre las ramas del árbol para que diera luz en las noches invernales, y existe una disputa de países, en la ciudad de Tallin, Estonia, en 1441, y de la ciudad Riga, Letonia en 1510, del mérito de haber puesto un árbol en una plaza pública, de los cuales bailaron a su alrededor y lo decoraron con rosas artificiales.
¿Sabías que el reptil marino que reinó los mares en el período Cretácico fue el Mosasaurus? Fue un género extinto de la familia de los Mosasauridae, que son estrechamente relacionados con las serpientes y los lagartos modernos. Tenían un cuerpo amplio en forma de barril, con sus grandes ojos, tenían una visión binocular y bulbos olfatorios más desarrollados, usaban su larga cola y sus extremidades en forma de remos para navegar, devorando todo tipo de presas con sus enormes mandíbulas y dientes afilados. Vivían cerca de la superficie del océano, donde se alimentaba de peces, tortugas, amonites, y mosasaurios más pequeños. Podían alcanzar los 18 metros de longitud, y pesar unas 14 toneladas. Estos animales vivieron durante el período Cretácico, en la era Mesozoica, hace unos 70 a 66 millones de años, y se extinguieron hace 65 millones de años, en el mismo evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios. ¿Sabías que los ancestros de los cetáceos caminaron en tierra firme? Se trata de los mesoniquios, un orden extinto de mamíferos placentarios ungulados carnívoros, relacionados con los artiodáctilos y con los cetáceos. Vivieron durante el Paleoceno inferior, hace unos 56 millones de años, tenían forma de lobos con pezuñas, poseían inusuales dientes triangulares, similares a los de las ballenas, respiraban aire de la superficie, los huesos de sus aletas pectorales se asemejaban a manos, y presentaban un movimiento vertical de la columna vertebral al nadar, una característica más semejante al caminar de los mamíferos que al nadar de los peces. Sin embargo, dada evolución, los cetáceos a la fácil disponibilidad de animales de presa, y su necesidad de mayor contenido calórico para vivir como marinos endotermos, conservaron su dieta carnívora, al igual que sus ancestros, los mesoniquios. ¿Sabías que el Pegomastax africana, cuyo nombre significa mandíbula fuerte, es conocido como el dinosaurio más feo y raro de la historia, ya que parecía tener una mezcla entre un pájaro, un vampiro, y un erizo? Contaba con un pico romo, dientes puntiagudos centrales, y su cuerpo estaba recubierto de cerdas duras, parecidas a las de un puercoespín. Pese a su aspecto tenebroso, era un animal herbívoro, utilizaba su pico romo y sus dientes afilados para peleas por territorios o por hembras, sin embargo cuya ventaja evolutiva, era uno de los pocos dinosaurios que tenían la capacidad de masticar más fácil la comida. Eran animales cuadrúpedos, y podían alcanzar una velocidad de 25 km por hora, tenían una longitud de 1 metro y llegaban a pesar 6 kilogramos. Vivieron a principios del período Jurásico, hace aproximadamente entre 200 y 190 millones de años, entre la edad de Tangiense y el Sinemuriense, en lo que hoy es África. ¿Sabías que la isla volcánica de Pascua obtuvo su nombre por Jacob Roggeveen, el navegante holandés que la descubrió en 1722? Lo hizo durante la víspera de Pascua de Resurrección. Esta isla es de Chile, y perteneciente a la región de Valparaíso, ubicada en la Polinesia Oceanía, en medio del Océano Pacífico, a unos 3.700 kilómetros de la ciudad Caldera, al norte de Chile. Esta isla cuenta con una superficie de 163,6 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la isla más grande de todas las islas del Chile insular. Tiene una población de 7.750 habitantes, ubicados en la ciudad capital principal de Angarroa, el único lugar poblado de la isla, en donde el lugar habitado más cercano es el territorio británico de las islas Pitcairn, que está a una distancia de unos 2.000 kilómetros al oeste. ¿Sabías que el Deinocheirus mirificus, cuyo nombre significa manos horribles y extrañas, es considerado el dinosaurio más raro que ha existido, ya que cuenta con unos enormes brazos en proporción con su cuerpo, de las cuales sobresalen unas garras igualmente desproporcionadas? Contaba con un cráneo alargado en forma de pico y una enorme joroba. Sus manos y garras funcionaban como un recolector indiscriminado de comida, también para excavar y romper ramas. Este animal era un omnívoro, ya que se alimentaba de peces, vertebrados pequeños, plantas y cualquier cosa que se pudiera echar en las manos. Estos animales vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 71 a 69 millones de años, entre la edad campaniense y el maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Tenía una longitud de 11 metros de largo y podía pesar unas 6 toneladas. ¿Sabías que el captopril es desarrollado a partir de una molécula identificada en el veneno de las especies de serpientes Botrops jararaca, una especie endémica de Brasil, Paraguay, Argentina, la cual contiene un compuesto para el tratamiento para la hipertensión, ya que en 1971, tras varios ensayos y estudios, los investigadores lograron elaborar un fármaco capaz de resistir el ácido de los jugos digestivos y reducir la presión arterial, y en 1981 fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos americana, para el uso en humanos.
¿Sabías que el Therizinosaurus era un enorme dinosaurio bípedo y herbívoro tericinosaurido? Vivió hace 70 a 65 millones de años en el Cretácico superior, en lo que actualmente es el desierto del Gobi, en el continente asiático. Su nombre se debe a sus enormes garras, que significan lagarto con guadaña, ya que los brazos eran macizos, musculosos y muy largos, pues llegaban a medir 2,5 metros, que terminaban en manos con 3 dedos rematados por unas garras gigantescas en forma de guadaña. Medían entre 60 y 90 centímetros, probablemente las usara para sujetar las ramas de los árboles mientras se alimentaba. Medían de 8 a 12 metros de largo y 5,3 metros de alto, y pesar unas 6 toneladas. ¿Sabías que los días de la semana fueron nombrados así, desde la era romana en referencia a los 7 planetas de la astronomía clásica? Sin embargo, el mérito fue de Dio Cassius, un historiador cristiano del siglo III. Según él, los astrólogos asignaron las 24 horas de cada día de la semana a los 7 objetos celestiales errantes en una secuencia cíclica, ordenando la primera hora del primer día de la semana asignada a Saturno y las siguientes a Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna respectivamente. Así la octava hora del primer día volvió a ser asignada a Saturno, y también la 15ª y la 22ª, siguiendo el ciclo durante todas las horas y días de la semana. Las primeras horas de los días siguientes serían asignadas al Sol, a la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus respectivamente. ¿Sabías que el país más hermoso del mundo es Indonesia, ya que este país cuenta con una superficie de 1.919.440 kilómetros cuadrados, en donde albergan más de 17.508 islas, de las que 8.844 tienen nombre y 922 están habitadas, y justo frente a las costas de estas islas, se encuentran más de 31.000 millas cuadradas de arrecifes de coral, con una inmensa variedad de flora y fauna, muchos de los cuales se pueden explorar desde la popular provincia de Bali. Otra de sus riquezas naturales es el Parque Nacional de Komodo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La isla Sumatra, que está cubierta de bosques tropicales, su fauna y sus ardientes volcanes, y Kalimantan, conocida por sus playas y su antiguo bosque tropical biodiverso, que alberga gran variedad de fauna, como orangutanes y panteras nebulosa. ¿Sabías que dentro de Sudáfrica se encuentra un pequeño país? Se trata del Reino de Lesoto, un país que fue colonizado por el Reino Unido en mayo de 1868, convirtiéndolo en el administrador y protectorado británico, y Sudáfrica era administrada por la colonia sudafricana. Sin embargo, en 1961, Sudáfrica se independizó y fue declarada la República de Sudáfrica, pero Lesoto aún seguía siendo dependiente del Reino Unido. Después de la nación histórica de los Basutos, Lesoto obtuvo la independencia del Reino Unido el 4 de octubre de 1966. Este país tiene una superficie de 30.355 kilómetros, y una población de 2,2 millones de habitantes. Su capital y ciudad más grande es Maseru. Debido a su proximidad con Sudáfrica, Lesoto comparte gran parte de su cultura y gastronomía con su vecino. Entre sus platos más representativos son los platos a base de maíz como las gachas y los pasteles, guisos hechos de verduras y carnes. ¿Sabías que durante el período Cretácico, en la era Berriasiense, hace 130 a 112 millones de años, antes de que se levantara la cordillera de los Andes, el mar avanzaba lentamente hacia el norte y el nororiente, uniéndose con el mar que cubría Venezuela y la Guajira? Durante la era Aptiana, hace 125 millones de años, el mar avanzó hacia el sur invadiendo los territorios del actual valle del río Magdalena, y en la era Berriasiense, el mar avanzó hacia el occidente e invadió el actual territorio de Boyacá y Cundinamarca, y a partir de ahí el mar avanzó hacia el norte, inundando gran parte de Santander. En aquellos tiempos existía una gran biodiversidad, que la componían de lagartos marinos, grandes bahías, y varios bosques inundados y boscosos. Después de 10 millones de años, en que la placa oceánica de Nazca y la placa sudamericana se iban chocando, se iba levantando la cordillera de los Andes, haciendo que gran parte del agua avanzara lentamente hacia el océano. ¿Sabías que la extinción masiva del Holoceno, también conocida como la sexta extinción masiva, o la extinción del Antropoceno, es el evento de extinción de la actualidad? Comenzó alrededor de 2100 años atrás, debido a la actividad humana, principalmente por el mal uso de la tierra, el uso del agua, la energía, y el cambio climático, ya que en esta extinción, en la velocidad en la que vamos, y el número de desapariciones es incomparable a las otras grandes extinciones masivas que ha tenido la Tierra. La Unión Internacional para
para la conservación de la naturaleza, consideró que una de cada 8 especies de aves, una de cada 4 mamíferos, una de cada 3 de anfibios y el 70% de todas las plantas están en peligro, incluyendo a varios animales extintos, como por ejemplo el dodo, extinto en el siglo XVI, después de que el ser humano destruyera los bosques donde anidaban, e introdujeran animales que se comían sus huevos. ¿Sabías que el artrópodo más grande de la historia es un milpies del género Artropleura, de la familia de los artropleúridos, similares a los 100 pies de hoy en día, vivieron en el período carbonífero, hace aproximadamente unos 340 a 280 millones de años, en lo que hoy en día es Norteamérica y Escocia, tenía una longitud de 2,5 a 3 metros de largo, y pesaba 50 kilogramos, el Artropleura era un animal herbívoro, se alimentaban de musgos y vegetación putrefacta que encontraban a su paso entre la maleza de helechos, sin embargo los más adultos podían comer insectos y otros animales pequeños, habitaban en bosques húmedos, en donde convivía con reptiles, anfibios y otros insectos gigantes, se cree que a los depredadores se les dificultaba atacarlos, ya que contaban con una coraza con púas muy cortas. ¿Sabías que la primera gran extinción masiva sucedió hace 440 a 450 millones de años, en la era paleozoica y período ordovícico, cuando se produjo una glaciación en masa debido a los volcanes, de los cuales desencadenaron un período de enfriamiento global, generando un cambio ambiental extremo y la caída de los niveles de oxígeno en los océanos, lo cual generó una extinción que provocó la pérdida de los organismos complejos que vivían en el mar? Se extinguieron cerca de 100 familias biológicas, lo cual representaba el 85% de las especies de fauna. Los braquiópodos y los briozoos fueron de los más afectados, junto con familias de trilobites, conodontos y graptolitos. Después de todos esos eventos, hubo una gran glaciación, alterando además el curso de la evolución de la vida en la Tierra. ¿Sabías que el ex estudiante universitario y estadounidense, Otto Warmbier, con 22 años de edad, al visitar Corea del Norte como turista en enero de 2016, fue arrestado y sentenciado a 15 años de trabajos forzados tras ser condenado a 17 meses encarcelado en la prisión de Pyongyang, por robar un cartel de propaganda norcoreana alabando el patriotismo del difunto Kim Jong-il y el régimen de Kim Jong-un? En el Hotel Internacional Yanggakdo, en la capital norcoreana, sus compañeros del tour en el que venían no supieron nada de él, hasta después de un mes, cuando Corea del Norte anunció que Otto Warmbier sería sentenciado. Después de un mes de encarcelamiento, Otto Warmbier sufrió una crisis médica por causas desconocidas que le causó graves lesiones neurológicas, dejándolo en coma. Las autoridades norcoreanas confesaron que el coma de Warmbier fue por una píldora para dormir, del cual le produjo un botulismo. Después de varios esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Warmbier fue liberado el 12 de junio de 2017, sin embargo, Otto Warmbier murió el 19 de junio de 2017, 7 días después de su liberación y regreso a los Estados Unidos, culpando a Corea del Norte por su muerte. ¿Sabías que Otto Warmbier al visitar Corea del Norte como turista, fue arrestado y sentenciado a 15 años de trabajos forzados tras ser condenado a 17 meses encarcelado en la prisión de Pyongyang, por robar un cartel de propaganda norcoreana alabando el patriotismo del difunto Kim Jong-il y el régimen de Kim Jong-un? En el Hotel Internacional Yanggakdo, en la capital norcoreana, sus compañeros del tour en el que venían no supieron nada de él, hasta después de un mes, cuando Corea del Norte anunció que Otto Warmbier sería sentenciado. Después de un mes de encarcelamiento, Otto Warmbier sufrió una crisis médica por causas desconocidas que le causó graves lesiones neurológicas, dejándolo en coma. Las autoridades norcoreanas confesaron que el coma de Warmbier fue por una píldora para dormir, del cual el resultado fue un botulismo. Tras varios esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Warmbier fue liberado el 12 de junio de 2017, sin embargo Otto Warmbier falleció el día. ¿Sabías que el dinosaurio más grande que existió fue el Patagotitán majorum, llamado así por la Patagonia argentina? Este gigante pesaba 70 toneladas y medía aproximadamente 40 metros de largo. Este gigante pesaba lo mismo que 14 elefantes africanos y medía lo mismo que 2 camiones de remolques juntos. Cuando alzaba el cuello podía alcanzar una altura similar a un séptimo piso de un edificio. Vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 101 millones de años. Durante
Durante el Cenomaniense, en lo que hoy es Sudamérica, sus restos se hallaron en la formación Cerro Barcino, en la provincia de Chubut, Argentina, en el centro de la Patagonia Argentina. Lo que se encontró fue un gigantesco fémur y varios restos óseos, convirtiéndolo en la criatura más grande que ha caminado sobre nuestro planeta. ¿Sabías que recientes hallazgos en China, de otras especies de terópodos, los celurosaurios, parientes del T-Rex, demostró que el tiranosaurio Rex tenía plumas en su cabeza y cuello, y también algunas en su cola? En cambio las crías de T-Rex estaban cubiertas de vello fino, similares a las de un pollo. A medida que envejecían, perdían la mayoría de sus plumas, manteniendo solo las de la cabeza, el cuello y la cola. El T-Rex era un animal bípedo, con un enorme cráneo, equilibrado por una cola larga y pesada. Tenían piernas pequeñas pero sumamente fuertes para su tamaño, y terminaban en dos dedos con garras. Sin embargo, el T-Rex no podía correr, como nos muestran en algunas películas, ya que los huesos de las patas se habrían roto por su gran peso de músculos, y el esqueleto en movimiento a gran velocidad, ya que solo podía moverse a una velocidad máxima de 19 km por hora, y llegaban a pesar entre 6 y 9 toneladas. ¿Sabías que, en 1996, en Francia se prohibió la comercialización de la bebida Red Bull, por preocupaciones de las autoridades sanitarias sobre los efectos desconocidos de la taurina, uno de sus ingredientes, y que es una sustancia química prohibida en varios países? Sin embargo, este producto contiene otros químicos perjudiciales para la salud. Sin embargo, en 2008 la bebida se volvió a comercializar en Francia, pero con una menor dosis de estos químicos. ¿Sabías que, en Venezuela, en el estado de Bolívar, se encuentra la cascada más grande del mundo? Se trata de Salto Ángel, una cascada que cuenta con una altura de 979 metros, en la que está ubicada en el Parque Nacional Canaima, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994 por la UNESCO. Se origina desde el Auyantepuy, que significa salto del lugar más profundo, en donde se extiende sobre un área de más de 30.000 kilómetros cuadrados, de las cuales alberga ríos, selvas tropicales, tepuyes, mesetas, y una enorme columna de agua que brota de la roca del Tepuy Auyantepuy. ¿Sabías que, en Israel, se encuentra la ciudad más baja sobre el nivel del mar? Se trata de Cisjordania, que cuenta con una superficie de 5.860 kilómetros cuadrados, en la que está ubicada a 240 metros bajo el nivel del mar, y también es la población ubicada a menor altitud del mundo. ¿Sabías que los guardias de la realeza se someten a una terapia intensiva de extracción del sentido del humor, que les impide reír o hacer gestos, ya que la Guardia Real tiene estrictamente prohibido de hacerlo, para hacer cumplir el estricto protocolo de la corona británica? Sin embargo, si algún guardia se atreviera a reírse, sería objeto de sanciones severas y de muy estrictas medidas de corrección y disciplinarias por parte de la reina Isabel, y será multado por $250 por los generales y de los comandantes mayores de la Guardia Real. ¿Sabías que el viaje en tren más largo del mundo es el que separa Lagos, al sur de Portugal, hasta Singapur? Tiene una duración aproximada de 21 días, incluidas varias paradas nocturnas. El precio estimado del viaje es de aproximadamente 1.200 euros, con un total de 18.755 kilómetros de distancia. Este recorrido atraviesa 13 países diferentes, desde España, Polonia y Bielorrusia en Europa hasta Mongolia, Vietnam, Tailandia y Malasia en el tramo asiático del viaje. Este tren llega a viajar a una velocidad de 160 km por hora, atravesando más de 300 puentes, y más de 160 túneles entre valles y montañas. ¿Sabías que el Velociraptor, cuyo nombre significa ladrón veloz, fueron animales con plumas, ya que un estudio planteó la hipótesis de que las plumas del Velociraptor podrían haber sido un residuo evolutivo de ancestros más pequeños que podían volar? Las utilizaban como método de competición entre los machos, sustituyendo las violentas luchas por el derecho a aparearse. También las utilizaban para proteger los nidos del frío, y poder maniobrar mientras corrían. Gracias a sus patas traseras de gran longitud, podía alcanzar los 40 km por hora. Un adulto tenía una longitud de 1,8 metros, y aproximadamente 0,5 metros de altura a la cadera. Llegaban a pesar entre 15 y 45 kilogramos. Vivió a finales del período Cretácico, aproximadamente hace 75 a 71 millones de años. Vivían en los áridos llanos de la región de Mongolia y el norte de China.
¿Sabías que el Fruitadens agarrorum fue el dinosaurio más pequeño que existió, ya que un adulto llegaba a medir entre 65 a 75 centímetros y pesar de 0,5 a 0,75 kilogramos? Perteneció al grupo de los ornitisquios y vivió a finales del período Jurásico, hace aproximadamente 150 millones de años, durante el Titoniense, en lo que es hoy Norteamérica. Era un dinosaurio omnívoro, en donde su alimentación estaba basada en plantas y animales pequeños. ¿Sabías que el Spinosaurus aegyptiacus fue el dinosaurio carnívoro más grande que habitó la Tierra, aún más que el Tiranosaurio Rex, ya que llegaba a medir entre 12 a 18 metros de longitud y pesar 6 a 7 toneladas? Vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 99 a 93,5 millones de años, en lo que hoy en día es África. Vivió en un ambiente húmedo de planicies intermareales y manglares y bosques, junto con muchos otros dinosaurios, así como peces, crocodilomorfos, lagartos, tortugas, pterosaurios y plesiosaurios. Este gigante Spinosaurus comía pescado, ya que era altamente semiacuático, y vivía tanto en la tierra como en el agua. Al igual que los cocodrilos modernos, se cree que eran carroñeros, ya que se alimentaban de dinosaurios muertos. También se alimentaba de animales terrestres como por ejemplo cocodrilos y dinosaurios pequeños. ¿Sabías que, según análisis y estudios, reveló que el espinosaurio tuvo unas adaptaciones únicas, la cual le permitieron adaptarse en el entorno acuático, como lo dijo el equipo liderado por el paleontólogo Nizar Ibrahim, de la Universidad de Chicago, ya que el Spinosaurus aegyptiacus podía retraer sus fosas nasales a una posición encima de la cabeza para facilitar la respiración cuando estaba parcialmente sumergido? Tenía patas planas, posiblemente similares a las de un pato, con las que se ayudaba a propulsarse en el agua. Contaba con unas aberturas neurovasculares en el extremo del hocico, similares a las de un cocodrilo, con receptores de presión con las que podía detectar movimientos en el agua. La estructura de la cola le permitía impulsarse y cazar a mayor velocidad bajo el agua. Este dinosaurio tenía huesos particularmente densos, sin las cavidades de la médula típicas de los dinosaurios depredadores, asemejándolo más a otros animales acuáticos. ¿Sabías que el Antonov 225, el avión más grande que existió, fue diseñado y fabricado por Antonov, en la República Socialista de Ucrania, en el año 1988, para reemplazar al Myasishchev VMT, para trasladar el transbordador espacial Buran, y el cohete de energía de Moscú a Kazajistán? Podía llevar cargas muy pesadas, de hasta 250 toneladas en el interior, y 200 toneladas en la parte superior del fuselaje. También podía transportar cargas con más de 70 metros de longitud. Sin embargo, después de que se cancelara el programa de energía Buran en 1993, el Antonov 225 dejó de operar en 1994, por motivos económicos. Pasó más de 7 años en un hangar. Con el paso del tiempo, algunas partes del avión, como por ejemplo sus motores, fueron aprovechados para la flota del Antonov 124. ¿Sabías que un estudio publicado en el Boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense reveló que el lugar más caliente del mundo es el desierto de Altar en Sonora, con una superficie de 556 hectáreas? Está ubicada entre los municipios de Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles y San Luis, en el estado de Sonora, al noroeste de México. Se caracteriza por sus altas temperaturas, ya que durante el verano la temperatura del suelo puede alcanzar hasta 80 grados Fahrenheit, mientras que el ambiente y en la sombra, el calor alcanza los 56 grados centígrados. Sin embargo, debido a esas altas temperaturas, este lugar está habitado por un grupo de 500 indígenas llamados los Odam, o conocidos como la gente del desierto. ¿Sabías que la extinción masiva del Pérmico-Triásico, o llamada también la Gran Mortandad, fue una de las extinciones masivas de la historia? Ocurrió hace aproximadamente 250 millones de años, causada por tanta intensidad de actividad sísmica y las gigantescas emisiones de magma las que desencadenaron un calentamiento global. Debido a eso formó un área cubierta de basalto que actualmente es de 2 millones de kilómetros cuadrados, aunque en su origen llegó a cubrir 7 millones de kilómetros cuadrados, con un volumen de lava de 1 a 4 millones de kilómetros cúbicos. Debido a esa cantidad de lava, se liberaron grandes cantidades de dióxido de carbono, haciendo que la temperatura de la Tierra aumentara a más de 5 grados, y toda una serie de catástrofes, del cual el resultado fue que desaparecieran aproximadamente el 81% de las especies marinas, y el 70% de las especies de vertebrados terrestres, haciendo que la vida en la Tierra tardara mucho tiempo en recuperarse.
¿Sabías que la ciudad más alta del mundo se encuentra en Latinoamérica? Se trata de La Rinconada, es una ciudad que está situada en la cima del monte Anánea, en los Andes de Perú, con sus más de 60.000 habitantes, viven a una altura de casi 5.100 metros sobre el nivel del mar, en donde las condiciones climatológicas son muy extremas. En los meses de junio y agosto la temperatura llega a los menos 15 grados centígrados, y en días habituales llega a los 3 grados centígrados. La ciudad no cuenta con agua potable ni sistema de alcantarillado, y sin recolección de residuos. Debido a eso, la ciudad se convierte en un foco de malos olores y de enfermedades. Sin embargo, la gente aún vive ahí, ya que gran parte de la economía de la ciudad depende de las minas de oro no reguladas, que se encuentran en la ladera de la montaña en la que lo rodea. ¿Sabías que la ciudad más fría del mundo es Oinyakon? Se trata de una pequeña ciudad rusa, con solamente 500 habitantes, está a 700 metros sobre el nivel del mar, está ubicada entre dos pequeñas cadenas montañosas, haciendo que no circule el viento, y solamente descienda el frío. Se considera la ciudad más fría del mundo, ya que la temperatura en el invierno llega a alrededor de los menos 60 grados Celsius, y en algunos meses la temperatura llega a los menos 40 grados, solamente existiendo 3 meses de verano, en donde las temperaturas alcanzan los 15 a 25 grados. Debido a las bajas temperaturas no hay agricultura, por lo que las personas solamente se alimentan de carne de reno y de caballo. Las personas tienen que dejar los autos encendidos para que no se congelen. En esta ciudad solo existe una pequeña tienda de víveres, y una escuela en donde si las temperaturas son mayores a menos 52 grados, los estudiantes no van a la escuela. ¿Sabías que, en el período carbonífero, hubo una extinción masiva de especies, debido al cambio climático, por la expansión de los glaciares en Gondwana, del cual las consecuencias fueron que se secaran los mares, y que bajaran las temperaturas de la Tierra? Sin embargo, a finales del período devónico, un período antes del carbonífero, hace 408 y 360 millones de años, hubo una extinción de especies, debido al evento Queloacer, en el límite de Frasniense y Fameniense, fue una extinción del cual afectó a los ecosistemas terrestres, eliminando a casi la mitad de especies de plantas y a todos los tetrápodos conocidos. Sin embargo, hubo otra extinción llamada el evento Angenberg, que significa la extinción final del Devónico, que ocurrió al final de la etapa Fameniense y el Mississippiense. Esta extinción masiva, debido al calentamiento global, ya que la capa de ozono colapsó, afectando a las especies tropicales, y afectando a todos los corales y arrecifes, dejando una pérdida de biodiversidad causada por unas tasas de especiación muy bajas. ¿Sabías que el insecto más grande de la historia es una Meganeura monyi, un insecto emparentado con las libélulas actuales? Sus fósiles fueron descubiertos en Francia, en 1880, por Charles Brongniart. Vivió en el período carbonífero, hace 300 millones de años. Era un insecto carnívoro, que se alimentaba de otros insectos o incluso de pequeños reptiles y anfibios. Habitaba en bosques de entornos densamente boscosos, tenía una envergadura de 70 centímetros, podía volar más rápido que las libélulas actuales, alcanzando una velocidad de 50 km por hora. También tenían una magnífica visión, ya que el 50% de la cabeza eran ojos. Esto les permitía tener una visión a larga distancia para cazar sus presas, ya que contaban con mandíbulas con dientes afilados. ¿Sabías que, durante todo el período carbonífero, se produjo un ascenso gradual del oxígeno que llegó a superar el 30%, un 10% más que en la actualidad? La presencia de todo aquel oxígeno fue causado por las grandes extensiones de bosques, selvas y fitoplancton marino, también porque la atmósfera de la Tierra durante el carbonífero era mucho mayor que la que hay hoy en día. Debido a tanto oxígeno, esto requería menos esfuerzo para la respiración de los artrópodos, ya que podían crecer mucho más, llegando a medir hasta 2,6 metros de largo, como por ejemplo el 100 pies Arthropleura, el invertebrado más grande que ha existido, y en el grupo de insectos se encuentran grandes depredadores como por ejemplo el Meganeura, una libélula gigante con una envergadura de aproximadamente 75 centímetros, y existiendo muchas más especies. ¿Sabías que, en Alemania, es perfectamente legal escaparse de una cárcel? No importa cuánto hayas robado o el crimen que hayas cometido, no puedes ser castigado por escapar de una cárcel. Sin embargo, si alguien se fuga, las autoridades están en la obligación de recapturarlo, pero no pueden sancionarlo por ese hecho. Esto se debe a que en 1880, en la legislatura del Imperio Alemán, decretó que todas las personas tienen el derecho a buscar la autoliberación. Por tanto, nadie debe ser castigado por escapar de
una prisión. Sin embargo, después de 140 años, esta ley sigue siendo vigente, y esta ley no solo está en Alemania, ya que en otros países como Austria, Bélgica y México, teniendo leyes similares que básicamente dicen que no se puede castigar a alguien por escapar de una prisión. ¿Sabías que, en el Océano Atlántico Sur, se encuentra el lugar más remoto e inaccesible del planeta? Se trata de Tristán de Acuña, una pequeña isla perteneciente a Reino Unido, que cuenta con una superficie de 99 kilómetros cuadrados, en donde los lugares más cercanos son África, que se encuentra a 2.300 kilómetros, y a 3.300 kilómetros de América. Esta isla, al no tener aeropuerto, la única opción para poder acceder a la isla es viajar a Ciudad de Cabo, Sudáfrica. Después toca tomar un barco, que solo zarpa a la isla 8 veces al año, con solamente 12 lugares para los pasajeros. Después de navegar 5 días por el Océano Atlántico, llegar a San Edimburgo de los 7 mares, el único pueblo que tiene Tristán de Acuña, en la que solo se encuentra habitada por 245 habitantes, de los cuales 133 son mujeres y 112 hombres. Esta población cuenta con un moderno hospital, y un muy buen colegio, con muy buenos profesores. ¿Sabías que el reptil volador más grande que haya existido en la Tierra fue el Quetzalcoatlus, o también llamado la serpiente emplumada? Era un miembro de los asdárquidos, una familia de avanzados pterosaurios sin dientes con cuellos rígidos e inusualmente largos, que vivió en el Cretácico superior en Norteamérica, hace unos 68 a 66 millones de años. Los primeros fósiles fueron hallados en la década de los 70, al borde del río Bravo en Texas. Al principio los científicos pensaron que tenía una envergadura tan grande como unos 15,9 metros, sin embargo en 1981, después de estudiar a otros tipos de pterosaurios, dieron con el resultado de que solo tenía una envergadura de 10 a 11 metros, y llegaban a pesar unos 200 a 250 kilogramos. ¿Sabías que, el 18 de octubre de 2012, al este de Escocia, Chris Lemon se aventuró junto a 2 compañeros en la campana de buceo, para bajar desde el barco al lecho marino para reparar una tubería en un pozo petrolífero? Sin embargo, el sistema de posicionamiento del barco falló repentinamente, en donde el cable de Lemons se enganchó en un trozo de tubería y contó con la mala suerte de que se rompió, y Lemons cayó al fondo del mar. Él contó que había quedado rodeado por solo oscuridad. Lemons, que trataba de alargar el corto tiempo que le quedaba, ya que solo tenía 7 minutos de aire de emergencia, así que se acurrucó en forma de bola, mientras que sus compañeros intentaban ayudarlo a sacar del fondo del mar. Después de 30 minutos lograron encontrarlo, pero su cara estaba azul y no respiraba. Sin embargo, tras realizarle respiración boca a boca, Lemons volvió a respirar. ¿Sabías que existió un dinosaurio que se parecía a un Tyrannosaurus Rex? Se trata del Meraxes gigas. Fue descubierto en el 2012 por paleontólogos argentinos, estadounidenses y canadienses. En la provincia de Neuquén, en la Patagonia de Argentina, fueron descubiertos numerosos fósiles, entre ellos está su cráneo, que medía 127 centímetros, y partes de sus pequeños brazos. Esta especie, que perteneció a la familia de Carcharodontosauridos, vivió en el período Cretácico, hace 145 a 66 millones de años, en una región que era más húmeda, más boscosa y mucho más cercana al mar. Medía unos 11 metros de largo y pesaba unas 4 toneladas, convirtiéndolo en un gran descubrimiento para la paleontología. ¿Sabías que las luciérnagas emiten luz debido a que tienen órganos especiales, situados bajo el abdomen, que cuando absorben oxígeno, este se combina dentro de las células especiales con una sustancia llamada luciferina, y reacciona produciendo luz sin apenas generar calor? Esta luz por lo general es intermitente, ya que puede brillar de un modo específico según la especie. También pueden tener modos de brillar, como por ejemplo, para encontrar pareja y también como mecanismo de defensa, aunque hasta el día de hoy los científicos no saben exactamente cómo regulan los insectos el proceso de encender y apagar su luz. La luz normalmente es de color verde o amarillo, pero también pueden que produzcan luz de color rojo. Esto pasa cuando se expone a ambientes con pH ácido o de altas temperaturas. ¿Sabías que existe un tiburón, que es más antiguo que los dinosaurios, y que hoy en día habita en las profundidades en aguas cálidas? Se trata del tiburón Exanthus griseus, o más conocido como tiburón peineta,
una especie con 200 millones de años de antigüedad. El 29 de junio de 2019, un grupo de investigadores se sumergió en la costa de Eleutera, en las Bahamas, en un submarino, que les permitió bajar hasta los 1000 metros de profundidad, en las aguas del Golfo de México. Allí abajo, donde no llega a la luz del sol, tuvieron un encuentro extraordinario, pudieron avistar un par de tiburones. Esta especie se estima que sobrevivió a la mayor extinción masiva del Pérmico-Triásico, hace unos 252 millones de años. Estos tiburones también se les conoce como tiburón de 6 branquias, se caracteriza por medir unos 4.8 metros de longitud, y pesar más de 1 tonelada. Sobre estos ejemplares de tiburones, no se les considera una amenaza para los humanos. ¿Sabías que, en 1990, en Ricaurte, al noroeste de Villa de Leyva, unos campesinos hallaron unos fósiles? Desde ese entonces los fósiles fueron exhibidos sin demasiadas especificaciones al Museo de la Junta de Acción Comunal, Vereda Monquirá. Después de unos 2 a 3 años, llegaron paleontólogos del Centro de Investigaciones Paleontológicas de Villa de Leyva, se pusieron en contacto con investigadores del Museo Paleontológico Egidio Ferruglio, Argentina. Después de varias investigaciones, lograron describir a un nuevo dinosaurio, de los cuales consisten en unas vértebras del tronco, el sacro y la cola, presumiblemente de un único individuo. Lo bautizaron como el Padillasaurus leivaensis. Este nuevo dinosaurio recibe su nombre en honor al Dr. Carlos Bernardo Padilla Bernal, fundador de la preservación e investigación del registro fósil en Colombia, y a la ciudad donde se hallaron los restos. Esta nueva especie de saurópodo titanosauriforme, habitó hace unos 100 millones de años, en el Cretácico inferior, medía unos 16 a 18 metros de largo y pesar unas 10 toneladas, siendo el primer dinosaurio hallado en Colombia. ¿Sabías que, en septiembre del 2010, fueron encontradas las esmeraldas más grandes del mundo? El hallazgo lo hizo el empresario y esmeraldero Víctor Carranza, a más de 1000 metros de profundidad, en las entrañas de la cordillera de los Andes, en el municipio de Musó, en Boyacá, Colombia. La más grande es de 11.000 quilates, o sea más de 5 libras de peso, llamada Fura. A la otra la bautizaron como Tena, con 2000 quilates, y pesando 1 kilo de peso, considerada también las más valiosas del mundo. Estas esmeraldas fueron bautizadas por esos nombres, debido a un homenaje a la leyenda de los 2 príncipes muiscas, que se amaron y murieron en aquellas montañas, muchos años antes de que llegaran los conquistadores españoles. Estas 2 esmeraldas llevan más de 8 años guardadas en una caja de seguridad en un banco, del centro de Bogotá. ¿Sabías que, en el sur del Océano Atlántico, se encuentra la isla más aislada del mundo? Se trata de la isla Bouvet, el lugar más aislado de tierra emergida, ya que en su radio de 1600 kilómetros y más de 8 millones de kilómetros cuadrados, solo se puede ver agua. Esta isla perteneciente a Noruega, mide unos 9.5 kilómetros de largo, en donde el punto emergido más cercano es la isla de Gouge, por unos 1600 kilómetros, también está a unos 1700 kilómetros de la Antártida y de Ciudad de Cabo, Sudáfrica. Esta isla se caracteriza por tener un clima muy frío, y con muchos vientos, por tal motivo no está poblada. El 93% de la superficie está lleno de glaciales. La única manera de poder entrar a la isla es solo por helicóptero, en un lugar llamado Niroisa, en donde solo hay tierra y rocas. Este lugar se originó por un movimiento de tierra en 1950.